A ver, atención, es evidente que la situación de la pandemia ha afectado a muchísimas personas en el Perú y los niñitos de colegio están afectados. Desde primero de primaria hasta quinto de media, ya los niños, los adolescentes, van a tener que hacer este año por computación, por computadora, a distancia, póngalo como usted quiera, señor. Y vas a tener que comprar o una laptop, o una PC, o una tablet, o un teléfono. Lo vas a tener que comprar. Y si estás en la casa con uno que está malogradito, no te queda otra más que arreglarlo. Si lo vas a comprar, Compupala. Si lo tienes que arreglar, tu computadora, tu tablet o tu smartphone, CompuBailón es la solución. CompuBailón, que se escribe con I con puntito, está en el segundo piso de Compupalas. CompuBailón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en la www.compubailon.pe o vía WhatsApp. Apunta, este es el fono de CompuBailón: 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, CompuBailón es la solución. A ver, Tatianita, ubícame en el espacio-tiempo histórico. Estamos en línea, o vamos a estar con el congresista de la ex congresista de la República, Mauricio Mulder, al que le hago el siguiente comentario. Mi mamá de chiquito siempre me dijo algo que yo tengo muy claro, ¿no? Me dijo, el APRA nunca muere. Estoy hablando de que yo era niño y escuchaba que iban a haber elecciones parlamentarias y que iba a aparecer otra vez en la escena un tal Víctor Raúl. Pero antes de que el Parlamento tenía que haber constitución. Yo no sabía lo que era constitución, yo tenía pues 12 años. Pero venía Víctor Raúl y mi mamá me decía, el APRA nunca muere, no te confíes, él va a ganar. Y yo pensaba en esa época que era pues como un presidente, y fue la constituyente, y el APRA no murió. Y después el APRA pierde las elecciones, y la gente dijo, ya hundió. Y apareció un chibolo, Alan García, y fue presidente. Después lo daban muertos, apareció otra vez Alan García, y otra vez Alan García fue presidente. Ahora muerto Alan García, pero parece ahora sí, Mauricio, que el APRA está por morir. Entonces le pregunté a mi mamá, ¿tú qué opinas? ¿El APRA nunca muere? Y me dijo, no lo sé. Parece que no saben qué hacer con el partido. Te traslado esa pregunta, Mauricio. ¿El APRA nunca muere? No, el APRA nunca muere. El hecho de que a nosotros no se nos permita postular no es nuevo tampoco. Ocurrió en el 45, prohibieron que el APRA presentara la candidatura de Aya de la Torre y se tuvo que buscar al señor Gustavo Rivero. Se buscó en el año 56 también que el APRA pudiera postular y tampoco dejaron postular al APRA. Y a pesar de eso, nosotros tuvimos después importantes performances electorales en el 63 y después en el 80 y en el 85 cuando se ganó el gobierno con Alan García. Sin duda alguna estamos en una situación complicada. Pero esto es porque en el Perú hay un fraude electoral y a mí me da escozor el darme cuenta que nadie lo está diciendo, puesto que lo que ha habido, a diferencia de todas las democracias del mundo, es una intromisión abusiva, constante y permanente del sistema electoral dentro de los partidos políticos, poniendo todo tipo de trabas, estableciendo todo tipo de vericuetos ultraburocráticos y prefiriendo la búsqueda del tropezón burocrático por encima del derecho de participación. Nosotros estamos viendo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que acaba de establecer que en el Ecuador a un candidato, que es el señor Noboa, a quien tampoco se le permitió inscribirse, lo están obligando a el sistema electoral ecuatoriano que lo haga. Nosotros vamos a recurrir a lo mismo y vamos a recurrir también a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, puesto que el derecho a la participación está por encima de cualquier tema puntilloso de carácter burocrático. Y en segundo lugar, porque además ese Jurado Nacional de Elecciones no está conformado de una manera adecuada. El hecho de que el Colegio de Abogados haya sido tomado por una turba desde hace 2 años y que no quieran elegir a un miembro del Colegio de Abogados no impide
que el órgano electoral hubiese obligado a los abogados a que de todas maneras elijan a su representante, pero no lo han hecho, y entonces tenemos un Jurado Nacional de Elecciones con 4 miembros, en donde uno de ellos, que es el señor Salas, que tiene rabo de paja, es el que decide todo. Es un dictador, porque basta que todas las votaciones se están dando 2-2 y él con voto dirimente hace siempre e impone su punto de vista. El señor Salas es un vocal que viene de Arequipa. Él tiene una tendencia política, es un hombre que proviene de las canteras de la izquierda, incluso algunos manifiestan que ha sido muy cercano a Patria Roja, y lo han mandado al Jurado Nacional de Elecciones porque en la sala plena de la Corte Suprema nadie quiere ese cargo. Y ese señor ahora se permite introducir el criterio de que más importante es salvar un escollo de carácter ultraburocrático que el derecho a la participación que está en la Constitución. Y no solamente lo está haciendo con nosotros, lo está haciendo también con otros partidos políticos. Sin embargo, en el caso del señor Vizcarra, por ejemplo, que es notorio de que Vizcarra no puede ser candidato porque ha sido presidente de la República, sí se lo están permitiendo, no pasa nada, el señor Vizcarra no tiene ningún problema. El señor Urresti tiene una sentencia de primera instancia consentida y se ha sacado una ley, la ley 31043, que dice que las personas que tienen sentencia en primera instancia no pueden ser candidatos. ¿Alguien está objetando la candidatura del señor Urresti? Nadie. ¿Por qué? Porque justamente son los candidatos del... Perdón, Mauricio, que te interrumpa. Es más, el señor José Luna Gálvez, que es un rival político de ustedes, como es obvio, tiene una acusación formal. Tan acusado está que tiene arresto domiciliario por ser parte de los gángsters de la política. Acusación idéntica, es un copy-paste a la que tiene, sin tanto avance, qué raro, el señor Julio Guzmán, que además tiene la previa de haber fraguado ingresos medio raros con TPP. Pero si es gángster de la política el señor Luna Gálvez y termina siendo presidente el señor Urresti, y eso se comprueba, quiere decir que la partida de nacimiento de ese partido es coimera y corrupta. Igual el señor Julio Guzmán, y tampoco pasa nada. Y bueno, y el caso del señor Sagasti lo mismo, tampoco pasa nada. Y el hecho mismo de que se esté manejando de manera abusiva los recursos del Estado peruano para favorecer la candidatura del señor Guzmán, porque el gobierno de hoy en el Perú es del gobierno del señor Guzmán, el señor Guzmán es el que conduce el país, porque él es jefe del señor Sagasti, evidentemente no está llevando en ningún momento al Jurado Nacional de Elecciones a llamarle la atención al Poder Ejecutivo de la forma en la que está manejando el tema de la pandemia, que es totalmente electoral, totalmente electoral. Y es evidente de que ellos van a utilizar este tema de la pandemia para poder ayudar a sus amigos y atacar a sus enemigos. Entonces estamos en un ambiente en el que la democracia peruana no existe. Hablando de amigos enemigos, portada de hoy de varios periódicos, ¿no? Hay gente con denuncias civiles y penales. 80 personas, portada de la República, ¿no? Con problemas de alimentos. O sea, gente que no le puede dar ni de comer a sus hijos. Sin embargo, a tu querido enemigo político o rival político, ponle tú la chapa que quieras, el señor Acuña, lo van a excluir por no poner una casa o un predio de los 18 que tenía, porque la compró en noviembre, la fue a inscribir en diciembre, y el día final era el 22 para presentar sus inmuebles, y el 24 recién lo pusieron a su nombre. Ya. Por eso el partido de Acuña se queda sin nada, es decir, no puede inscribir la candidatura a la presidencia. ¿A Acuña se le juzga igual que a todos? Bueno, vamos a ver cómo termina eso, porque efectivamente es una idiotez que a un candidato y a un partido político se le saque por eso. O sea, francamente sería pues ya la caricatura máxima de la pseudodemocracia que hay en nuestro país. Pero esperemos todavía, porque yo tanto he visto en el camino que al final, en casos como el de él, siendo un partido político con buena cantidad de recursos, probablemente ahí sí pues busquen la manera de limpiarlo, ¿no? Pero cuando se trata de un partido que es ideológicamente contrario al gobierno, que es el caso del APRA,
Ahí no, ahí sí, ya, mire, ve, o sea, puso el papel a las 13:24 cuando debería haberlo prometido a las 13:21 y la ley, que cada minuto, que no sé qué, y entonces ahí tiene usted el resultado. Que ellos se basan en que lo más importante es un trámite burocrático que el fondo del derecho a la participación que la Constitución garantiza. A ver, Mauricio, algo he vivido yo, tengo 53, Mauricio es mayor que yo. Pero estos controles de la prensa, mediáticos, que llevan a la hora a controlar las mentes y las actitudes de las personas, se han dado de manera furibunda varias veces en el Perú, porque han habido diversas dictaduras, ¿no? La Junta General de Gobierno, el INLE, y no decía las cosas claras. Después vino Velasco Alvarado, no decía las cosas claras. No había evidentemente ni internet, ni medios, ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube, cuando Fujimori hizo lo que se le dio la gana. Y ahora estamos en una situación de desinformación por lo que ya sabemos, tú eres el padre de la ley Mulder, que ha hecho que te odie todo el mundo. Pero así y todo, yo no recuerdo que un gobierno, ni el de Fujimori, ni el de Velasco, ni el de mi cabeza el presidente salga a hablar 2 veces del mismo tema. El presidente ha dado conferencia de prensa, mensaje a la nación, y ha dado una entrevista para El Comercio el fin de semana. La ministra ha estado en el Congreso un día y 2 conferencias de prensa. Y hoy lunes, después de una semana de tocar el tema de las vacunas, no sabemos cuándo llegan las vacunas, cuántas son ni cuánto cuestan. Esto tiene parangón en la historia. ¿Tu memoria da para tal desinformación? La verdad es que lo que sucede ahora no tiene parangón en la historia. Si bien es cierto que siempre han habido abusos y siempre ha habido gobiernos antidemocráticos, lo que sucede ahora no se recuerda, por lo menos en el futuro cercano, pasado cercano. Por ejemplo, aquí había un programa de televisión ultra oficialista. Era un programa del gobierno. ¿A través de qué canal? Del canal que en su momento el gobierno del señor Toledo se lo regaló a quienes en estos momentos son sus propietarios, o sea, a este conglomerado del diario El Comercio con la República, el Canal 4. Ese programa, Cuarto Poder, era súper oficialista, defendía todo lo que era gobierno y atacaba siempre a la oposición. Bastó una sola entrevista de uno de sus entrevistadores, el señor Sondray, que fue agresiva y muy buena entrevista contra el señor Vizcarra, y otra entrevista de la señora Sol Carreño al ministro del Interior del actual gobierno del señor Sagasti, que había nombrado al señor Rubén Vargas como ministro del Interior a pesar de tener varios hermanos que eran terroristas. Y la señora Carreño le hizo la pregunta como correspondía. Los han votado de una patada en el fundillo y nadie dice nada. Ahora que la señora Mávila Huertas, ultraoficialista, ella ahora está conduciendo, todo pasó, no pasa nada, y el diario La República sigue estafando a sus lectores con todo tipo de mentiras. Y el diario El Comercio, lo mismo. Y eso... Yo digo, ¿y el resto de la prensa? ¿Dónde está que no salen a protestar? A ver, Max Obregón, que ha sido mi colega, hemos trabajado juntos como periodistas, y yo soy miembro del Colegio de Periodistas del Perú, sacó un comunicado contra la ley Mulder. O sea, él, que es periodista, que no es publicista, y que representa a los periodistas, o sea, a los que ganan mal, a los que los votan, a que no les hacen, no tienen derechos fundamentales en el trabajo. A esos representa Max Obregón, pero no, sacó un comunicado contra la ley Mulder, diciendo que eran antidemocráticas, que no sé, de puro sobón, nada más, mi amigo Max Obregón. Ya, y ahora, ¿por qué no sale Max Obregón a protestar por el hecho de que... Mira, Mauricio, la verdad es que acá en el Perú cada uno baila por su pañuelo. Cuando a mí me votaron de capital... Nadie dijo nada. Perdón, no solamente dijo nada, sino me dijeron abiertamente que era porque el gobierno ponía plata y que yo no podía decirle nada, ni acusar de nada, ni al señor corruptazo de PPK, ni tocar pues con el pétalo una rosa, ni a Salvadorcito el Solar, ni a Ana Romero, ni al señor Zavala. ¿Sabes cuánta plata pusieron en ese año para RPP el gobierno? 35 millones de soles. Y me votaron y no pasó nada. De ahí vino la ley Mulder. Yendo a Exitosa... Perdón. El propietario de esa radio no recibió un maletín con $200,000 que venían de otro. 3, no 1, 3, es lo que tú sabes, son 3. Pero fíjate, cuando voy a Exitosa, ¿no es cierto? Que nunca ha sido tan exitosa como con mi presencia, me votaron
porque yo estaba a favor de la ley Mulder. Y nadie pitió. Y mira, hermanito, que nadie pite a mí me da igual, porque yo sigo vivito y coleando y sigo trabajando, endeudado, en Pitón, es mi problema. Acá nadie va a sacar las castañas del fuego, igualito que en el Perú. Lo que está pasando hoy es que el que le va a dar COVID, o se sana o se cura, a la de Dios. Sálvese quien pueda. Entonces comprenderás que los periodistas que han sido mermeleros toda una vida, o que lloran miserias, como el señor Hildebrand, que también ahora llora después de haber sido guaripolera de Vizcarra, hermano, que se jodan, que hagan taxi. Ese es su problema, a mí ni pena me da. Si los encuentro en la calle sin agua, no le doy mi agua. ¿Por qué? Porque hay gente en el pueblo peruano que sí requiere agua, que sí requiere alcohol, que sí requiere prueba. Y esa plata se ha ido a los bolsillos de esa prensa mermelera, por arriba de la mesa y por abajo de la mesa, con el cuento de la ONG. Entonces, la pobre gente que en este momento nos está escuchando, que no tiene cama UCI, que no tiene ningún tipo de posibilidad, ¿quién hubiera defendido su posición? No Mulder. Los medios de comunicación diciendo la verdad. Y no lo han hecho. Esos me dan pena. No el señor Obregón, que no sé, ni sé quién es, para que te des una idea. No sé quién es. No, bueno, un amigo es periodista de muchos años. Es el decano del Colegio de Periodistas del Perú. O de Lima, pues, no, mucho gusto, Philip Butters. No tengo idea quién es. He vivido toda una vida sin conocerlo, no me va a faltar nada si lo conozco. Pero el drama, Mauricio, que es de verdad, es que yo converso con amigos míos y les cuesta escuchar lo que yo les digo en privado, porque no todos tienen que ver mi programa. El ser mi amigo no quiere decir que veas mi programa. Y no todo el mundo ve Willax, o no todo el mundo lee La Razón, o Expreso, o el Diario del País, o Diario 1, que es un diario comunista y rojo, ¿no es cierto?, que dice la verdad. Entonces, la gente está desinformada, Mauricio. Si no, ¿por qué crees que la gente está yendo a la fiesta COVID? Pero de hecho aquí lo que ocurre es que hay toda una maquinaria que lo único que hace es lavar el cerebro de los peruanos, que por lo general no compran periódicos, solamente lo ven los colgados en el kiosco, o que con Radio Bemba van corriendo todo tipo de rumores. Entonces los están llevando a los peruanos como borregos a que voten o por Forsyth, o por Urresti, o por un candidato del actual gobierno, y la misma prensa empieza a decir de que es imbatible Vizcarra, ese va a tener cualquier cantidad de votos, que no sé qué. O sea, ya ellos han sentenciado el resultado electoral. ¿Cómo puede entonces decirse que este es un proceso electoral limpio? ¿Cómo puede entonces decirse que el Jurado Nacional de Elecciones es una entidad respetable cuando con voto dirimente sacan a partidos políticos como el nuestro? Pero además, estamos delante de un fraude. Pero Mauricio, para hacerla más clara, acabo de hablar con alguien que es contendor de ustedes, con el doctor Bustamante, que es miembro del partido, creo que de Keiko, asesora a él en temas médicos. Tienen que vacunar, si lo hacen como en todo el mundo, 288.000 personas del cuerpo médico, 40.000 auxiliares, 50.000 bomberos, 140.000 policías y 10.000 anexos a los servicios de salud de las pequeñas instancias rurales y tal. 528.000. No alcanzan las vacunas. ¿Cómo va a salir la señora Macete a decir que va a vacunar a los presidentes de mesa si no lo va a vacunar? Conclusión, va a haber ausentismo de presidente de mesa y ausentismo electoral, que si sube más del 40% anulan las elecciones, se queda Sagasti y se queda el Congreso. ¿No puede pasar eso? Bueno, sin duda puede pasar. Pero hasta para hacer ese tipo de complots hay que tener inteligencia. Y la verdad es que no los veo también en la capacidad de que una maniobra como esa les salga. Pero que lo desean, seguramente lo desean. Y que tienen otros planes B o C para poder mantenerse en el poder a través de interpósita persona o ellos mismos, eso a mí no me cabe la menor duda. ¿Cómo es posible que tengamos un presidente que pertenece a un partido que es candidato en la fórmula de un partido que es el que está gobernando, y el candidato de ese partido no pasa nada, no pasa absolutamente nada? O sea, no le dicen que tiene que mantener su neutralidad, y el jefe de Estado y los ministros se dedican solamente a hacer campaña electoral. De manera que hay que llamar la atención a la comunidad internacional de lo que es un fraude, ya de hecho, y que el Jurado Nacional de Elecciones debe ser, en todo caso, reorganizado
o que el colegio de abogados designe de una vez a una quinta persona allí, pero no puede seguirse con este actual Jurado Nacional de Elecciones, ultra burocrático, que no ve los derechos fundamentales de las personas y tampoco ve que el país necesita más democracia y no más burocracia. Una locura. Ha sido muy amable con nosotros el ex congresista Mauricio Mulder. Muchas gracias. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues, No, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.